Estamos con José Espantoso. José Espantoso, presidente de ACI, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, fundador de Albamar, la inmobiliaria Albamar, muy conocida. Y como siempre se presenta él, hincha de Alianza Lima. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto estar contigo acá en este programa. Muchas gracias. Buenísimo que nos acompañes. Tu apellido, sin duda, nos comunica inmediatamente a tu padre, el Beco Espantoso, dirigente nacional que llevó a Perú a España 82, dirigente de Alianza Lima muchísimos años. Y ahorita coméntanos algo de él. ¿Qué te parece? Recordemos un momento. No, claro, mi papá, para mí un tipazo, un gran empresario, un gran dirigente, un gran papá también. Un montón de anécdotas y recuerdos con él. Efectivamente, digamos, mi vena futbolística corre, como te lo cuento como anécdota, ¿no? No solamente por el lado de papá. Mi abuelo, el papá de mi mamá, fue jugador de la U, fue dirigente de la U, fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol también, y también fue vicepresidente de la FIFA. Eso es por el lado de mamá. Por el lado de papá, efectivamente, mi papá fue presidente de la Federación en 1982, cuando fuimos al Mundial, y ahí fue presidente de la Alianza, pues el mejor equipo del país, ¿no? Claro. José, la primera vez que me citaste a tu oficina para ver un tema acá de ACI, coordinando alguna reunión, algo para avanzar, volteé y tienes en tu oficina, una foto muy linda del Beco mirando azul, levantando la mano ahí saludando. Cuéntanos un poco de esa foto. Sí, no, esa foto la tengo porque es un día para mí clave. Es el 12 de septiembre de 1992. Santo de mi papá. Y además se jugaba un clásico. Entonces, mi papá me dice, negro, acompáñame al camerín para ver a los jugadores. Mi papá me decía, negro, amigo, acompáñame a ver a los jugadores. Entonces pasamos por la cancha y de pronto toda la tribuna sur comienza a cantarle Happy Birthday a mi papá. Y fue un momento recontra emocionante, ¿no? El tema es que Alianza perdió ese partido, entonces, claro, tú entras como un héroe, pierdes y olvídate después lo que nos venía, ¿no? Entonces, me acuerdo clarito que yo estaba pues molestísimo con el resultado del partido, y a eso esta hora habría que verificarla, pero debe haber sido 7 de la noche más o menos del mismo día. Yo estaba molesto viendo televisión en la casa y de pronto aparece en la letrita chica, ¿no? Aparece, se habría capturado a Ismael Guzmán Reynoso, ¿no? Entonces, por eso que para mí esa foto tiene un significado súper especial, porque primero, por todo lo que tengo del clásico, y segundo, porque fue un día histórico para el país enterarnos. Claro. Por la letra chica que caía, pues, claro, el más grande criminal, digamos, que hemos tenido, creo que en la historia del Perú, ¿no? Entonces, que tanto daño nos hizo, y por supuesto que ese fue un día, pues, que donde todo el malestar que había producto del partido, salimos a festejar a las calles, en esta noticia cuando ya lo vimos en televisión capturado, ¿no? Recuerdo ese día, es más, sigue siendo un poco futbolístico porque creo que Alberto Bingolea lo anuncia, dice eso, ¿no? En la noche, había algo ahí en la noche, creo una pelea de box, yo estaba viendo. Exacto, sí, exactamente. Y ahí en esa letrita, en la letra chica me aparece. Correcto. Mira, sí, recuerdo ese momento. Estaba con mi padre también, mira. 12 de septiembre de 1992. Así es. Y además tu padre era un empresario dedicado al mundo de la construcción. Sí, claro, pues tenía GES Ingenieros, que en su momento fue una de las principales empresas constructoras. Digamos que en ese momento eran Graña, Cosapi, después había un gran lote de empresas. Entre ese lote de empresas, entre las 10 primeras, GESA siempre estaba ubicada, sobre todo en obras de infraestructura, ¿no? Que era lo que en ese momento más se construía. Así es que te viene lo hincha de la Alianza por tu padre, lo de constructor, y también el lado gremial, porque ahora tú has asumido un cargo, bueno, hace mucho tiempo eres director de ACI, pero eres el presidente de la asociación, y eso es ser gremial, meterte un poco a la política, al mundo político de los gremios. ¿Cómo va esta experiencia como presidente de ACI? ¿Qué retos has encontrado? Mira, cuando tomé la presidencia de la asociación, la verdad, te soy súper franco, no me imaginé que uno tenía que involucrarse en política. Lo primero que nos dimos cuenta en el directorio es que si no entramos en política, realmente era difícil conseguir los objetivos que a largo plazo queremos conseguir, que es, digamos, reducir el déficit habitacional del país, que es enorme, y la verdad que da mucha pena saber que más de 1.8 millones de hogares en el Perú no tienen una vivienda adecuada para vivir, ¿no? Entonces, y eso pasa por un montón de cosas, ¿no? Tratar de impactar con los distintos stakeholders, como puede ser el gobierno, por el lado del Ministerio de Vivienda, como tú bien sabes, o el Ministerio de Economía, todo el aparato estatal de la parte de SEDAPAL,
de las empresas públicas, los municipios que hemos librado bastantes batallas juntos. Entonces sí, ha sido pues obviamente una experiencia muy enriquecedora. Y claro que hay que seguir haciéndola, ¿no? Todavía falta mucho por hacer. En general, muchos empresarios dicen, no quiero meterme en esos temas, ¿no? Me alejo. Y tú sabes que yo soy de esos que siempre, desde hace mucho tiempo, en conversaciones con mis amigos los que me conocen de cerca, yo siempre un poco he criticado eso, ¿no? Que es como que decir, no hay que meterse en esto, en política, digamos, pero yo creo que es un pensamiento equivocado. Yo creo que los empresarios, y desde el rincón donde uno esté, porque uno desde que hace empresa, de alguna manera está contribuyendo en el país, pero yo creo que un país, que en mi caso me ha dado todo, me ha dado unas buenas, digamos, educación, la posibilidad de trabajar, de hacer empresa, gracias a este país. Yo creo que todos de alguna manera tenemos la obligación de dar algo más, ¿correcto? Que solamente hacer empresa y obviamente con lo bueno que trae la empresa, dar trabajo, etcétera. Pero creo que hay que dar un poco más. Y con esto no digo que necesariamente uno tenga que ser político, ser congresista o ser ministro, no, absolutamente, sino que desde el campo gremial, por ejemplo, es una buena manera de hacer política y de sentir que haces algo por tu país. También tengo el reflejo, por ejemplo, hablando de mi padre, de mi papá. Mi papá también le tocó en algún momento, por el año 90 más o menos, ser teniente alcalde de Lima. De Lima, en la gestión de Ricardo Belmont. Y yo creo que son valores que tanto mi papá como mi mamá nos han inculcado, en que obviamente no solamente uno tiene que ver pues el bien personal, sino también si tienes la posibilidad de hacer algo más que impacte y que logre más trascendencia y más impacto, hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y es un poco lo que nos movía a hacer esto, ¿no? Claro, exactamente. Como tú bien dices, la actividad gremial, la representación de un sector del empresariado, en este caso el inmobiliario, es una acción política. Sin duda. Tienes que hablar con las autoridades del Estado, luchar, dar propuestas, ver que las cosas vayan bien, poner la posición. Y eso es muy importante. No podemos dejar de esa actividad bisagra, ¿no? Entre el lado privado y el lado público, y lo vienes haciendo con mucho énfasis. Seguramente te quita mucho tiempo a lo que vamos a hablar ahora, que es Albamar, tu empresa inmobiliaria. Cuéntanos un poco cómo comenzaste, cómo te metiste a esto, cuáles eran los primeros retos que tuviste. Sí, claro. Digamos, en la crisis del 98, 2000, muchas empresas constructoras, digamos, quebraron. Una de estas empresas fue la de mi papá. Yo, la verdad que tengo muchas enseñanzas de mi papá en este tema, porque también supo salir adelante después. Y en ese momento, yo había pasado por una experiencia en Alerta Médica, me tocó irme a trabajar, a hacer la empresa Alerta Médica en Ecuador. Las ambulancias. Las de ambulancias. Después de eso, hice una maestría. Yo entré a trabajar en GESA y me tocó, digamos, lidiar con la peor parte, porque me acuerdo que mi papá íbamos en los primeros meses que me tocó trabajar, iba con mi papá y su socio, mi tío de Negro Gómez, íbamos a los bancos y ¿cómo estás? ¿Qué fianza necesitas? No, absolutamente todo el apoyo financiero. Y un año después, cuando te vino la mala, no nos recibía ni el gato. Estábamos en recuperaciones, sentados los tres, entregando activos. Y eso es lo que nos tocó vivir. Y eso fue una experiencia obviamente dura para la familia, pero que me dejó también muchas lecciones. Entonces, yendo a tu pregunta, cuando cerca ya en esos años, ya te estoy hablando más o menos año 2004, 2005, hacemos Albamar. Albamar nace porque Eduardo Fillari Papá, que es un reconocido arquitecto, urbanista muy reconocido en el país, que diseñó el Arcomar. Dicho sea de paso, con mi papá, también mi papá fue impulsor del Arcomar. O sea, Eduardo Fillari Papá y GESA Ingenieros son los pioneros del Arcomar. Te lanzo una chiquita, que seguro la sabes, pero la comparto ahora. El Machu Picchu y el Arcomar son los lugares en el Perú que más turistas recibe, sí. Es decir, los peruanos milenarios y los peruanos de hoy han hecho cosas maravillosas. Tal cual. Y Eduardo Fillari Papá, un día el grupo Interbank, Urbi, Carlos Casaón, conocido también por muchos de nosotros, nos había invitado a licitar, a mí a construir una obra que la había diseñado Eduardo Fillari Papá en Miraflores.
Entonces, y un día Carlos me llama y me dice, te tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que ganaste la obra, la mala es que no la vamos a hacer. Entonces, Eduardo Figueira y papá en un congreso me dice, José, ¿por qué no nos juntamos para hacer un proyecto juntos? Y ahí es donde yo conozco a Eduardo Figueira, mi actual socio de toda la vida. Ya tenemos 19 años juntos. Y mira la coincidencia que mi papá y Eduardo Figueira y papá fueron socios, y yo tengo ya una sociedad de 19 años con Eduardo Figueira y hijo, y que empezamos los dos sin ningún sol, porque me acuerdo clarito, yo venía de este problema, de esta crisis familiar, digamos, y cuando nos juntamos con Eduardo y estábamos yendo, nos habíamos juntado en la clínica americana, en la cafetería, me acuerdo, y estábamos yendo a negociar el primer proyecto, el terreno. Le digo, Eduardo, compadre, le digo, ¿tienes plata para pagar ese terreno? No, tú tampoco, vamos a ver cómo hacemos. Y bueno, empezamos, como te digo, sin ningún sol, comenzando a convocar capitales. El terreno logramos financiarlo para pagarlo con las ventas, pero el capital de trabajo para sacar adelante el proyecto, sí, ya tuvimos que levantar algo de plata. En ese momento, digamos, creo que con 10.000, 20.000 dólares montamos una pequeña caseta y vendíamos. Eduardo, Fernando Salmón, que era un socio que en ese momento estaba, y yo, los tres vendíamos en la caseta, y esa fue nuestra primera experiencia, digamos, como Albamar en el año 2005, ¿no? Que hicimos el primer proyecto de Townhouses, un diseño de Eduardo Figarigol, papá, muy bonito ahí en Miraflores. Ese fue el punto de partida de Albamar. Buenísimo. Y la importancia del socio, lo has dicho tú, y ahora se analiza mucho eso, ¿no? Uno no sabe todo. Siempre hay que buscar a alguien que complemente, y el socio es importante. ¿Qué complemento tienes tú con tu socio en Albamar? Mira, cuando dices una sociedad es como un matrimonio. Es tal cual como un matrimonio. O sea, cuando se pelean, tal cual, o sea, te comienzas a conocer, ¿no es cierto? Sí. Y claro, yo tengo la suerte que me tocó un socio espectacular, no solamente como persona, sino un gran profesional. Y digamos que las labores estaban bien partidas en ese momento. Eduardo veía un poco más en Albamar todos los temas ya relacionados a la obra en sí, y ahí me tocaba más los temas comerciales, buscar las oportunidades, digamos, de dónde hacer los edificios, o sea, buscar los proyectos en general y ver la parte de financiamiento. Entonces nos comenzamos a complementar muy bien, ¿no? Pero claro, como en cualquier matrimonio hemos tenido momentos duros, hemos pasado por momentos duros, pero que los hemos podido llevar muy bien, y por supuesto que en el balance, como cualquier matrimonio, las cosas positivas han pesado mucho más que las pocas negativas que nos hemos encontrado, ¿no? Y en general, ya como empresa, ¿qué cosas que cometieron los dos como socios no volverían a hacer si retroceden en el tiempo? Si bien todo es una enseñanza, por supuesto. Por supuesto. O sea, el que no se equivoca, digamos, no tiene éxito. No tiene éxito, ¿no? Yo creo que nos hemos metido tropezones importantes, por ejemplo, en algún momento que nosotros pensábamos que ya Lima se estaba topando, y veíamos que provincia era o sea, ir al norte, por ejemplo, del país, era todo un acierto. Nos encontramos, la verdad, con un mercado muy duro. No habíamos estudiado bien que el comportamiento del mercado, específicamente nos tocó hacer un proyecto en 2 ciudades del norte, se comportaba diferente en cuanto a la informalidad. O sea, no había tanta calificación al crédito hipotecario formal, sino tenían que ir estos planes de ahorro para poder calificar. Y cuando ya estaban por calificar, los clientes por ahí tomaban algo más de deuda, y entonces todo ese periodo se caían y se nos caían en bloque las ventas. Entonces fueron momentos, pues, de proyectos un poco más duros de llevar, que claro, nos costó, digamos, un tema de aprendizaje, ¿no? Y como esas, un montón de errores que hemos cometido seguramente, pero creemos que más han sido los aciertos, y haber encontrado un equipo sólido que hoy día nos acompaña ya durante años, ¿no? Importantísimo, ¿no? El recurso humano, ¿no? El equipo. Lo más importante. En este último tiempo, ¿no? Castillo marcó mucho el desarrollo económico del país y generó mucho temor. Temor justificado, por supuesto. Inmediatamente muchos capitales salieron, ¿no? Buscaron otros espacios donde desarrollar, porque se venían cosas complicadas. Creo que todavía no nos recuperamos de eso, por esa fuga importante de capitales. En ese momento, como empresario, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué viste? Porque tenías que ver el futuro empresarial, por supuesto. Me acuerdo clarito, ya teníamos la caseta lista para lanzar un proyecto en Independencia, ¿no? Y ya justamente ese domingo había ganado ya en segunda vuelta Pedro Castillo. Y con mis socios lo decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué paramos la inversión? Incertidumbre total. Total.
pero en verdad ya el nivel de avance era tal que digamos, decidimos seguir adelante con el proyecto. Al siguiente, el lunes, al día siguiente o el martes abrimos la caseta y la verdad que para sorpresa nuestra, el tema de ventas fluyó, no paró nunca porque hay ciertos segmentos que la verdad, tú lo sabes perfectamente, sabemos o sea, el déficit habitacional, hay muchas familias pues en la periferia de las ciudades que tienen que buscar un espacio donde vivir y digamos el proyecto de Independencia hoy es un proyecto emblemático de más o menos 300 departamentos de 25 pisos en la Tupac Amaru y que se ha vendido con bastante éxito, gracias a Dios nos fue bien ahí. Pero yendo un poco a tu pregunta, o sea, ¿qué otro tipo de decisiones tomamos efectivamente? O sea, familiarmente hablamos con mi esposa en ese momento y creímos conveniente realizar, digamos, buscar un nuevo mercado para diversificar, aunque a mí, para que me saquen de este país, me tienen que sacar a patadas, la verdad, yo creo mucho en el país, pero sí creí prudente en ese momento hacer algo de inversión afuera y entonces tomé contacto junto con un grupo de amigos peruanos, de inversionistas peruanos, fuimos a Miami y hemos hecho con bastante éxito un proyecto en Coral Gables, un proyecto que es un condotel asociado con una empresa, digamos, de allá, de Miami, ¿no? Es un proyecto que es un condotel que está muy cerca a un centro comercial en Coral Gables, que ya está vendido casi en su totalidad y estamos entregando la obra, digamos, ahora en febrero. Así que te puedo decir que fue una experiencia conocer otro mercado, digamos. Castillo como que te obligó a repensar muchas cosas. En mi caso, yo tomé una decisión personal con mi familia también de abrir, diversificar, porque, digamos, siempre es bueno también diversificar un poco el portafolio de inversiones que tienes, ¿no? Claro, es súper pertinente en ese momento. Y no solo lo has hecho tú, lo han hecho muchos empresarios de muchos sectores, ¿no? Muchos, sí, exacto. Esperemos que la cosa siga mejorando para recuperar la confianza. Fue muy interesante en la reunión de asociados, donde puso Luis Carranza, el exministro de Economía, en el momento de crecimiento, porque él estuvo en la época del Alan 2, sí, decíamos, 7%, ¿no? Cada año, y preguntó, tal cual. No sé si recuerdas, dice, señores, ¿quiénes tienen optimismo de este país? Habían unos 120 desarrolladores, ¿sí? Un poco sí, más, quizás. unos 120 desarrolladores ahí. Yo creo que levantaron y 119. fue sorprendente que se sorprendió. Él se sorprendió. Claro, porque esta misma pregunta la lleva, de hecho, él es el conferencista, la lleva a otros sectores. Y cuando vio que 119, 120 levantaron la mano, él se sorprende y dice que ustedes parece que son con otro ADN, tuvieran, ¿no? Entonces, de un optimismo realmente. Y claro, es que en general yo creo que otra vez, que si es que están las condiciones, primero que hay cimientos muy sólidos, ¿no es cierto? O sea, el déficit habitacional es una realidad. Entonces, si es que los bancos acompañan, esa es una tarea, por ejemplo, que acompañen en los segmentos menos favorecidos para que se produzcan muchas más viviendas ahí, pero yo creo que los desarrolladores inmobiliarios están sintiendo que las condiciones y están teniendo más confianza para seguir invirtiendo. Aun cuando tenemos todos los problemas que tenemos que lidiar con los alcaldes que no quieren, digamos, fomentar la inversión inmobiliaria, se sintió, por lo menos ese día con Lucho Carranza, este optimismo del desarrollador inmobiliario por seguir invirtiendo en su país, ¿no? Lo cual, la verdad que a mí me llena orgullo, la verdad, ¿no? Dirigir una asociación donde sus asociados siguen apostando por el país. Que se vea además reflejado esta decisión de invertir en los informes que saca apoyo de la inversión privada, ¿no es cierto? Donde la inversión privada inmobiliaria, donde lo que dice este estudio es que la inversión privada inmobiliaria es la segunda más importante después de la minería. Entonces, por supuesto que estamos en un sector que es generador de empleo y que ayuda, obviamente, a generar más bienestar en los peruanos porque ayuda también a cerrar brechas sociales, ¿no? Así es, a pesar de los escollos que ha tenido, a pesar de la pandemia, que tuvo un impacto terrible, todo por supuesto, pero en el sector inmobiliario fue muy duro, las paralizaciones de obras y todo eso demuestra lo que tú has dicho, ¿no? Este ADN, en general del peruano, creo yo, ¿no? De seguirle metiendo. Tal cual, de seguir metiéndole, ¿no? Y eso, mira, y sin duda, la actividad gremial desde ACI impulsa, pues, ¿no? Porque da confianza, saben que cuando hay un problema, vamos en grupo, ¿no? Y eso es muy importante. Te acordarás que desde la pandemia, ¿no? Cómo peleamos para que nos declaren dentro de las actividades productivas, porque teníamos obras que
que estaban en plena excavación y podía generarse un peligro. Y además tenías trabajadores de construcción parados, entonces es una actividad generadora de empleo y entonces en la pandemia logramos que sea una de las primeras actividades en que pudieran ponerse en marcha nuevamente, ¿no? Y por supuesto que hemos transitado, pues, no es fácil transitar una coyuntura política digamos que en los últimos 6 años pasamos por 6 presidentes, no es nada fácil lidiar con eso, no solamente para el mundo inmobiliario, sino para la persona de a pie, o sea, para la empresa en general, para el peruano de a pie. Pasar por 6 presidentes, ¿no? Desde Kuczynski hasta Dina, van 6 presidentes que tenemos que ir. Claro, impacta definitivamente, ¿no? Muchísimo, y el empresario inmobiliario ha sabido superar esta. Ha sabido superar sin duda, porque como volvemos a hacer por segundo año consecutivo, somos la segunda actividad privada, digamos, que genera inversión, ¿no? Nos decías que comenzaste pues con Eduardo haciendo de todo un poco, bueno, en la caseta de ventas, ahí trabajando juntos. Pasaron 19 años. ¿En qué está Loamar? Bueno, y en ese tránsito, por supuesto que también hemos hecho oficinas, o sea, incursionamos en oficinas, un poco también en clubes sociales deportivos para clase, digamos, media, que fue una bonita experiencia, pero principalmente vivienda. Hoy por hoy te puedo decir que ya hemos entregado, después de estos 19 años, hemos entregado como 34 edificios, digamos, terminados. Y hoy día estamos ya gestionando, digamos, ahorita en este momento estamos gestionando 12 proyectos y que, si Dios quiere, estamos incorporando 3 más en la cartera en el próximo mes. Un tema vital y que toma cada vez más importancia, creo yo, en el desarrollo inmobiliario y para el empresario inmobiliario, y que debe estar ahí presente como una arista fundamental, es el financiamiento. ¿Cómo me financio y cómo me financio mejor cada año o en cada proyecto? Cuéntanos algo de eso, José. Sí, claro, o sea, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? Hay lo que es el financiamiento al finalista, que es el cliente final que te compra un departamento, y hay el financiamiento hacia el promotor inmobiliario. Y aquí, digamos, lo tradicional es financiarse con un banco. O sea, nosotros siempre recomendamos nunca arrancar un proyecto si es que no hay un banco sponsor atrás que esté financiando la operación. Y cuando tú vas a hablar con este banco, normalmente lo que te va a decir es que quiere ver tu sangre. Y tu sangre está en la plata que tú vas a invertir en el proyecto. Entonces, por ejemplo, si estás hablando de un proyecto cuyo costo es de $5 millones, digamos, entre el terreno, digamos, hay 3 grandes componentes, te voy a decir, en un proyecto inmobiliario: el terreno, la construcción y los gastos inherentes al proyecto. Y ahí se compone, por ejemplo, en los pagos a los arquitectos, las licencias de construcción, los gastos de venta, marketing, legales, fideicomisos, etc. Este es un tercer gran rubro. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, que estos 3 grandes rubros sumen $5 millones. Entonces, normalmente el banco te va a pedir que tú aportes entre un 20 o 25%. Si fuese 25%, eso es $1.250.000, que normalmente esa plata se pone en el terreno y en la parte inicial de los gastos para sacar adelante el proyecto. Es decir, ya compraste el terreno, ahora hay que comenzar a vender. Entonces hay que implementar una caseta de ventas, hay que contratar vendedores, en muchos casos hacemos pilotos, departamentos modelos, pilotos, para que el cliente vea más o menos cómo va a ser el departamento terminado, ¿no? Y obviamente la plata se va también a pagar arquitectos, licencias, etc. Entonces, si el banco te dice, de tu sangre, de tu plata, tu aporte propio, tiene que ser 25%. El segundo requisito es que prevendas. Para que el banco sepa de que el proyecto va a ser exitoso, también te va a pedir un 20 a 25% de preventas. Es decir, si es un proyecto que tiene 100 departamentos, te va a pedir que vendas 25 departamentos previo a la activación de la línea. Entonces, y el banco entra, digamos, ya se han financiado entre preventa y aporte 2,5 millones, el banco va a entrar con 2,5 millones más. Entonces, llega el momento de la verdad. La hora de la verdad es cuando el banco va a poner el primer dólar para el proyecto, para la obra. Y ahí te hace el examen. Entonces te dice, oye, ¿el terreno está pagado? Sí, check. Los gastos inherentes que has puesto suman hasta 1.250.000 con terreno. Entonces, ¿cumples tu aporte? Check. De ahí te va a validar las preventas. Va a ver que hayas completado las 25 ventas en el ejemplo para lograr el 25%. Y esas ventas tienen que tener cuota inicial cancelada y una carta de aprobación de algún banco que te diga que le va a dar un crédito hipotecario al cliente finalista. Check. Ya tienes el 50% y el banco te comienza ya a administrar la plata para que tú comiences a construir. Y para eso te aprueba una línea
de financiamiento para que en caso la venta se pare, tú como desarrollador no quedes mal con el cliente y la obra se llegue a terminar, a concluir, ¿no? Entonces ahora, después comienzan a aparecer modalidades, es decir, cómo financio ese aporte. Y ahí es donde aparecen también los fondos de inversión inmobiliarios, que digamos, de alguna manera, comparten el riesgo contigo del capital inicial para ponerlo en un proyecto y obviamente también tener una rentabilidad sobre el proyecto. Pero en general aparecen más alternativas como son los fideicomisos inmobiliarios, etcétera, pero la más tradicional es la que te he contado, ¿no? Que es, en resumen, es del 100% del costo del proyecto, 25% es aporte propio, 25% preventa y 50% ya financiamiento bancario. Buenísimo, clarísimo ese modelo que es complejo, sobre todo para los que recién... Sobre todo para los que recién arrancan. Obviamente estos porcentajes de 25-25 comienzan a disminuir en la medida que tú tienes un mejor track record con el banco. Si es tu proyecto número 5 con el mismo banco, probablemente esas condiciones y también según el mercado que estés apuntando, tienden a bajar un poco, ¿no? Ser un poco más cómodas, digamos, o más fáciles para el desarrollador, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Y entrando a los retos del sector inmobiliario, temas que tú ves de tu día a día, no como Albamar, sino como ACEI, como presidente de ACEI, donde estás metidísimo, con todo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos retos fundamentales? Esas cosas que tú vas y le planteas a la ministra de Vivienda, que planteas públicamente en los medios. ¿Cuáles serían? Un gran reto que tenemos es cambiar este sistema perverso que tenemos y que básicamente va contra el tráfico ilegal de tierras. Es decir, no hay una política para combatir el tráfico ilegal de terrenos. O sea, estamos premiando a estos traficantes que llegan, toman un terreno a la fuerza, tizan con cal y comienzan a vender terrenos. Y eso realmente lo único que hace es aumentar el drama que hoy vivimos, ¿no? Que como bien lo hemos comentado con las autoridades políticas, hace que aumente la pobreza multidimensional, que tantas veces hemos hablado, donde 1 de cada 3 peruanos lamentablemente no accede a servicios como el agua, como salud o como educación. Y justamente este tráfico ilegal de tierras lo que hace es eso, postrar a las familias a que durante 20 años vivan sin estos servicios básicos. Entonces, si es que no hay una voluntad política, digamos, de combatir este tráfico ilegal de tierras, que hoy por hoy es la tercera, mafia ilegal después del narcotráfico y la minería ilegal, ¿correcto? Es difícil porque nunca vamos a terminar con este modelo perverso, digamos, ¿no? Más bien lo que toca es promover la vivienda formal. Entonces, primero es tener una división especializada en la policía que, combata este tráfico ilegal. Ejemplo más claro no puede ser Chancay, una obra emblemática que todos conocemos, el puerto de Chancay, y que ya si uno va a la ciudad de Chancay, lamentablemente ya te encuentras con que ha sido invadida por estos tráficos, por estas mafias, digamos, ¿no? Entonces, son cosas que no podemos permitir. Y lo segundo en importancia, no las digo en importancia, sino cosas que creo que son relevantes, es una ley de financiamiento habitacional. No es posible de que ante el déficit que tengamos, no tengamos una política clara de cómo estos subsidios tienen que ir aumentando en el largo del tiempo. Tiene que haber un norte muy claro, un objetivo muy claro de decir, en 10 años voy a bajar este déficit cuantitativo de 500.000 familias que no tienen hogares. Y para eso se necesitan recursos, no hay otra manera. Lo ha demostrado Chile, lo ha demostrado Colombia. No es posible que nosotros tengamos un presupuesto de 300, 400 millones de dólares y Chile, con menos déficit habitacional, tiene 4.500 millones de dólares. Y nosotros tenemos que estar peleando por la predictibilidad. Tú eres perfectamente testigo que en los presupuestos de la nación a veces nacen con muy poco presupuesto y en el camino hay que ir peleándonos. Entonces nosotros estamos proponiendo, estar sentados junto al Ministerio de Economía, obviamente al Ministerio de Vivienda, al Fondo de Vivienda, en una mesa donde se hable de esta ley de financiamiento habitacional y donde, para que las familias sean las beneficiadas, siempre poniendo a las familias en el medio y sepan que este modelo que viene funcionando y ha beneficiado a más de 700.000 familias pueda seguir caminando y podamos bajar drásticamente en 10 años. Y eso es lo que llamamos nosotros la ley de financiamiento habitacional. El otro tema que vemos súper importante es el operador público de suelo, ¿no? Hay grandes extensiones de suelos que el Estado tiene que, poner al alcance de los desarrolladores inmobiliarios con el tema acompañando con el agua, con las obras de saneamiento.
para que exista este suelo y los desarrolladores estén interesados en invertir, producir vivienda y con eso también ayudar a reducir el déficit habitacional. Entonces, ya pedimos poner en práctica de una vez este tema, y creo que un buen ejemplo viene siendo lo que está haciendo Lima, ¿correcto? Con la ciudad Bicentenario, y que podría ser un primer buen ejemplo de la Municipalidad de Lima para justamente activarlo del operador de suelo urbano. Y lo otro que es algo que nos ha estado jugando en contra, digamos, en el último año, te diría yo, es el tema de la estabilidad jurídica, ¿no? Cuando no hay estabilidad jurídica, espanta la inversión, ¿correcto? Haciendo honor a mi apellido, espanta la inversión, ¿no? Pero igual el sector inmobiliario ha estado a la altura, aun cuando hemos tenido este grupo de alcaldes que se manifestaron en contra a la vivienda de interés social, lo que nosotros llamamos vivienda asequible en realidad, y ha sido duro, y estamos digamos, ya en batallas legales, digamos, con los temas de denuncias antidecopia por barreras burocráticas, pero claro, en general tenemos que irnos a apoyar mirar el lado que sí quiere hacer vivienda de interés social, que es la Gran Lima, ¿no? Yo creo que hay que, digamos, minimizar a este grupo de 4 o 5 alcaldes que no han querido y que creo que poco a poco ya están entendiendo el tema, pero la estabilidad jurídica es fundamental, así como la predictibilidad, así como antes, tan importante en la época en el mundo inmobiliario hablábamos que las 3 cosas más importantes en la parte inmobiliaria era ubicación, ubicación, ubicación. Ahora, tan importante es la estabilidad jurídica, ¿no? Entonces, yo te diría que esos son el cuarto reto. Y el quinto sería, así como hablamos hace un rato del financiamiento hacia el desarrollador, hoy es súper importante tener las condiciones adecuadas, la participación activa de los bancos para lo que es el financiamiento al finalista. Probablemente, digamos, los mecanismos, los productos para atender al segmento alto, medio y medio bajo están dados por los propios bancos vía los créditos hipotecarios o los productos de ahorro hipotecario. Pero si nosotros realmente queremos apuntar a reducir drásticamente y ponernos esta meta, ojalá que podamos ponerla algún día en papel, en números con los ministerios, de reducir en 10 años este déficit habitacional, es fundamental que la banca, los principales bancos, las microfinancieras, las cooperativas, etcétera, entren y entiendan cómo funciona el mundo de esta población, ¿correcto? Que merece, por supuesto, acceder a una vivienda y que hoy día no puede hacerlo porque no puede acceder a un crédito. Entonces, acá juega un rol fundamental el sistema financiero, ¿no? Hay que ver la manera, y de hecho nosotros estamos haciendo estos desayunos, estas mesas de trabajo, con la banca, juntando a la banca con los desarrolladores, con el aparato público también, para entender este mundo, ¿no? Una economía informal. De una economía informal para que, digamos, masivamente, porque donde hay crédito y hay acceso, digamos, al crédito hipotecario, la demanda va a existir y lo que van a hacer los desarrolladores inmobiliarios inmediatamente es producir más vivienda, ¿correcto? Entonces, ese es un reto que realmente también tenemos como sector. Con esos 5 componentes que has dicho, ya habría una vivienda formal que sería la opción ante la informalidad, porque las personas, las familias, tienen que ir a un lugar donde vivir. Tal cual. Entonces, irán, si no hay acceso a la formalidad, por lo que has dicho, porque falta suelo, porque falta desarrollo, porque falta predictibilidad jurídica, por falta acceso al crédito, terminan yendo a la informalidad. Tal cual. Son componentes que hacen la vivienda asequible, como tú bien has dicho. En la vivienda asequible, ¿no? Y por eso es, y con esto, digamos, en esta parte de reto creo que lo más importante es la voluntad política. Si es que tuviéramos un gobierno decidido a apostar por la vivienda asequible, que considere una política de vivienda asequible como prioridad 1, tan prioritaria como la salud, como la educación, yo creo que otra sería la historia. Y esa es una parte que a mí me frustra ver en las autoridades, y no lo hablo, y lo digo abiertamente por la ministra. Yo creo que con la ministra hay una excelente relación con Jania, pero no se ve en otras autoridades, la ministra y el viceministro, para ser más claro todavía, pero no veo en otras autoridades que hay esa voluntad política, y me refiero al Ministerio de Economía, incluso Presidencia de la República, para tomar el tema de la vivienda como una política prioritaria, y además con lo que genera la vivienda. O sea, porque nosotros sabemos perfectamente cuando tú entregas una vivienda a una familia, o sea, fuera de que le has cambiado la vida en temas de educación, o sea, la satisfacción, ¿no? de que niños van a crecer con educación, porque cuando estás entregando una vivienda ya formal,
tú estás entregando una vivienda que ha sido habilitada urbana, con una habilitación urbana, entonces tienes agua, saneamiento del día 1, tienes electricidad del día 1, el niño ya no va a estudiar a oscuras o con una vela en una vivienda producto del tráfico de terrenos, ¿no? Tiene acceso a salud, porque donde ya se instauran ciudades, digamos, bien formadas, formales, hay temas de educación. Entonces estamos reduciendo pobreza multidimensional, que es la que más tenemos que vencer. Entonces, a mí sí me frustra, la verdad, ver esa falta de visión que tienen los políticos para no ver el tema de la vivienda como algo que puede cambiar la vida de las personas y que realmente ayuda a reducir estas brechas sociales, ¿no? Sí, en la línea de lo que dices, y lo hemos conversado también, por supuesto, dicen el problema del agua. El problema del agua se genera porque las familias tienen que ir a vivir a lugares donde no se hizo una habilitación urbana, donde no hay saneamiento. Y el costo es agua después. El costo de llevar, el costo después de llevarle, además, no solamente el costo, acuérdate que esas familias ya vivieron 20 años sin agua. Así es. Han pagado el agua más cara que los cisternas, los camiones cisternas, 6 veces más cara. Pero cuando el Estado le quiere llevar una conexión domiciliaria, está demostrado por el expresidente Sedapal, lo comenzó el Dumbler, creo que era Francisco Dumbler, expresidente de Sedapal, demostró que habían conexiones que valían 143.000 soles, el valor de 2 módulos techo propio. Entonces tenemos que cambiar ese método, ese modelo perverso. La plata, los recursos del Estado tienen que ir mucho más en proporción a ayudar a las familias a que puedan calificar a los bancos para obtener créditos y que desde el día 1 tengan vivienda formal, más que ir a pedir parchando deudas del pasado, brechas sociales del pasado. Paga una deuda social, una deuda social más costo que llevar los servicios antes. Ojo que yo creo que si cualquiera de nosotros tuviéramos el puesto de un ministro o ministra de vivienda y te encuentras con esta foto lamentable que realmente hay... Que tiene que solucionarlo. Tienes que solucionarlo. O sea, no podemos ser ajenos a la realidad de los peruanos. O sea, tienen una casa de mala calidad y hay que solucionarlo. Pero lo que no se puede permitir es que sigamos con este modelo perverso 20 años más, porque en 20 años más vamos a estar hablando exactamente del mismo tema. Entonces esto hay que pararlo de raíz. Si no se para el tráfico ilegal de terrenos, vamos muertos en los próximos 20 años. Ese tema perverso hay que pararlo. Estuviste hace unos días en representación de ACI en el Congreso del Desarrollo Inmobiliario en Argentina. Cuéntanos de esa experiencia, José. Sí, una súper buena experiencia. Hubo un panel que me tocó participar, que eran las perspectivas del negocio inmobiliario, del desarrollo inmobiliario en realidad en Latinoamérica. Y a mí me pidieron hablar un poco de la experiencia peruana, del modelo peruano, que tiene algo que no tienen otros países, que es la venta de bien futuro, ¿no es cierto? O sea, nosotros no tenemos la posibilidad de vender un bien a futuro, ¿correcto? Y es algo que en Argentina no existe. Pero ¿qué fue, digamos, para mí, 2 cosas súper relevantes de Argentina? La primera es, digamos, el optimismo que ya existe, porque justo en el evento se desembolsaba el primer crédito hipotecario después casi de 20, 25 años que no se daba un crédito hipotecario. Y eso, como tú comprendes, va a dinamizar absolutamente, obviamente, si es que la confianza empresarial existe y no vuelven a haber cambios políticos, digamos, a lo que viene siendo ahorita el actual presidente Milei, digamos, Argentina debería despegar en el tema inmobiliario, atendiendo ya no solamente a la clase, digamos, más alta, que es donde se ve el desarrollo, sino atendiendo el mercado de clase media. Pero para mí lo más importante y que me llamó la atención, y que lo veo con envidia sana, honestamente, es la presencia del presidente de la Nación en el cierre de un congreso inmobiliario. Que eso habla muy bien de la voluntad política, de todo lo que veníamos hablando hace un rato, ¿no? La voluntad política del presidente de ir y cerrar un congreso inmobiliario porque reconoce la importancia que tiene la vivienda para cerrar brechas sociales. Y eso la verdad que me llamó poderosamente la atención y la verdad que lo saludé también cuando estuve allá, ¿no? Qué mayor mensaje al empresariado, a la gente, que su propia presencia en la actividad, ¿no? Efectivamente, sana envidia. Sana envidia. Y hablando de ACI, que es un espacio donde se encuentran los desarrolladores inmobiliarios, donde comparten información, a mí me sorprendió ese tema cuando entré a ACI y sorprende hasta extranjeros, ¿no? De otros gremios. Sí. Ese compartir, ese jugarse la receta, digamos, ¿no? Y poder trabajar conjunto. Eso es muy, muy interesante. Es súper interesante. Y rompe paradigmas. Tú eres testigo que en los 2 últimos en A6 invitamos a delegaciones de distintos países. O sea, creo que hemos invitado ya a todos los presidentes de asociaciones inmobiliarias de Latinoamérica y también de España. Hemos traído.
Y una de las cosas que sí, pues se sorprenden es del nivel de lo maduro que es nuestra asociación en cuanto a compartir información, en compartir experiencias, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema en compartir oye, lo llamo, pues, o sea, Víctor Arce, que de B&B, por ejemplo, que ha estado en un proyecto en Lince, o a Juan Carlos de Edifica, que ha estado en un proyecto en Miraflores, compadre, ¿cómo te fue? ¿Cuál es la velocidad de ventas? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué tipología funciona? Y la verdad que es algo, pues, que tú notas que se comparte genuinamente y abiertamente la información, y eso obviamente ayuda, pues, obviamente, a la hora de tomar una decisión de invertir y de, digamos, haber estudiado bien el caso para ver de qué manera determinas el producto que quieres lanzar, ¿no? Así es. Y hablando justamente del ENACEI, se viene el ENACEI, ¿qué expectativas tienes? ¿Cuáles son los temas más importantes que se van a tocar? Es el gran encuentro del sector inmobiliario, ¿no? Que nadie se lo pierde, porque el que está en el mundo inmobiliario está en el ENACEI este 11 y 12 de septiembre. Como tú bien has dicho, es el encuentro de todos. Es decir, todos los actores relevantes, importantes del sector inmobiliario estarán presentes. De arranque va a estar la ministra, ha confirmado su presencia. De ahí los desarrolladores inmobiliarios, la banca, que es súper importante por todo lo que hemos conversado en esta charla, digamos, la academia, los colegios profesionales, y después vamos a contar con 54 expositores, de los cuales 9 son internacionales. Va a estar Jürgen Klarik, ¿no, José? Exacto, y es un crack, experto en neurociencia aplicada a todo el tema de ventas, desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, vamos a tener temas transversales también, como por ejemplo, cómo son las sucesiones en empresas familiares. Hemos notado que muchos de los desarrolladores inmobiliarios son empresas familiares, pero en realidad son temas transversales a todos y van a venir expertos para hablarnos cómo son los temas de las sucesiones en empresas familiares. Sí, porque a veces cuando el que fundó la empresa ya no está, la empresa cae, ¿no? Hay que crear exactamente, hay que crear un gobierno corporativo para que continúe, tal cual, ¿no? De ahí en temas, digamos, institucionales, va a asistir el señor Guillermo Rolando, viceministro de Chile, en la época, digamos, más importante, digamos, del crecimiento inmobiliario en Chile. Creo que vamos a aprender muchas cosas de él. También va a haber un panel bastante bueno con respecto a todos los temas de agua que hemos hablado, con respecto al tema de la informalidad también. Y también algo que creo que va a ser un poco también la pepa, digamos, del ENACEI, es este famoso plan que estamos preparando, digamos, un plan de políticas de vivienda para poder compartir, digamos, con la audiencia de lo que nosotros creemos que son, digamos, las herramientas que tiene que tener todo gobernante para, digamos, tener una política saludable de vivienda, ¿no? Claro, y ahí quiero jalar algo. En los planes de gobierno no suele estar el tema de vivienda. Nosotros nos hemos dado exactamente el trabajo de revisar los planes de gobierno de la anterior campaña, digamos, y la palabra vivienda no existía. Y con lo relevante que es, pues, por todo lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, por eso es que hemos encargado estudios expertos y que ellos mismos van a presentarlo en el ENACEI para justamente dar estas pautas, ¿no? Va a estar Sandra Forero, concejal de Sandra Bogotá. Forero, increíble, la conocimos en el último tour inmobiliario en Bogotá. Gentilmente va a asistir y también creo que va a ser súper importante su charla. Ernesto Valle, crack. Yo no tengo el gusto de conocerlo, he visto algunos en YouTube, he estado viéndolo un poco. Pero es un crack en todos los temas de productividad de construcción. Hoy día, claro, digamos, sobre todo cuando uno hace vivienda de interés social, tener pues medido el clavo que va en cada casa es fundamental para los costos de construcción. Y él es un crack de cracks, nos va a dar una charla, la verdad que es súper buena y bacán también, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Seguro, como siempre, el ENACEI la va a romper. Como tú bien dices, es el encuentro de todos. José, muchísimas gracias por la entrevista. Le he pasado muy bien, espero que tú también. No, súper, en verdad. Sobre todo recuerdo de tu padre, recuerdo de toda tu carrera como empresario que sirve de ejemplo para los demás, ¿no? Eso es muy interesante y motiva para seguir emprendiendo. Y eso es buenísimo en ese ADN del peruano. Buenísimo. Palabras finales, José. No, otra vez, alentar a seguir haciendo empresa, apostar por el país. Yo soy un convencido que este país tiene todo para salir. No podemos, para mí, nunca culpar al modelo. Yo creo que el modelo ha funcionado en general. Yo lo que sí creo que ha sido un desastre es la gestión. La gestión no ha sido capaz de llevar bienestar a la gran mayoría de peruanos, pero no es para mí por culpa del modelo, sino es un tema de gestión. Yo creo que hay que alentar siempre a los jóvenes a que se interesen y tengan mucho cariño por su país, involucrarse, como hablamos al inicio,
en política, y como digo, política no necesariamente ser ministro, congresista, es hacer política de donde estés. Pero yo creo que el país tiene todas las condiciones para salir adelante y como te darás cuenta, yo soy un amante pues, de este país y de la Alianza Lima.